En este preciso instante, en las calles de Nezahualcóyotl, hay vendedores de telecomunicaciones que no están tocando puertas al azar, o sea, esperando tener algo de suerte. Claro, el típico puerta a puerta ya no es así. Exacto, no. Están mirando una pantalla que les dice, fíjate, con un 88% de precisión matemática, ¿qué vecino específico está a punto de cancelar su servicio de Internet en los próximos días? Es un giro monumental respecto a cómo funcionaba el mundo comercial hace apenas unos años. O sea, pasamos de la fuerza bruta y el desgaste físico constante a una operación hipersegmentada, Sí, totalmente. donde el vendedor ejecuta, digamos, decisiones basadas en modelos predictivos en tiempo real. Es otro nivel. Funda es el atajo definitivo. Definitivamente lo es. Hoy vamos a analizar un par de fuentes reveladoras. Primero, tenemos el plan de estudios maestro llamado Vendedor Digital Pro versión 2, que nos establece un poco la arquitectura mental y estratégica de esta nueva era. Ajá. Y segundo, tenemos documentos visuales, capturas de pantalla de un sistema operativo real y súper avanzado llamado Conecta OS en su versión Alpha 3.2. Y la misión de esta inversión profunda, la razón por la que estamos analizando esto hoy, es trazar la línea completa. O sea, comprender cómo las empresas logran traducir conceptos súper abstractos sobre inteligencia artificial y ecosistemas digitales en una ejecución táctica y, digamos, callejera. Bajarlo al mundo real. No. Exacto. Observaremos cómo se materializa toda esa teoría directamente en el asfalto. Ok, vamos a desempacar esto, porque antes de llegar a la interfaz de ConectaOS, que la verdad es alucinante, necesitamos entender la filosofía base, la estrategia de este vendedor digital pro. Claro, los cimientos. Sí. Y al revisar la primera sección de este plan de estudios, me topé con una directriz que rompe por completo con la creencia popular de hoy en día. O sea, hay una prohibición explícita de colocar a TikTok como el centro del modelo de negocios. Que suena contraintuitivo, ¿verdad? Totalmente. Todo mundo dice que tienes que estar en TikTok para vender. Pues el documento hace una separación analítica muy aguda entre lo que es alcance y lo que es conversión. O sea, trata a TikTok estrictamente como un motor de alcance explosivo. Ajá. Es una herramienta para generar picos de dopamina iniciales en audiencias masivas, pero reconoce abiertamente que su arquitectura no retiene la atención profunda del usuario. Ya, claro. Es efímero. Exacto. La carga pesada de la venta real recae en un ecosistema digital mucho más interconectado. Y fíjate que el curso le asigna funciones súper quirúrgicas a cada plataforma. O sea, Facebook se mantiene como el rey absoluto, el motor principal para la venta hiperlocal. Así es. Instagram se utiliza más para forjar percepción, o sea, autoridad visual. Google entra en juego para capturar la intención activa de compra. Y WhatsApp opera como el canal definitivo de cierre. Sí, la sala de firmas, digamos. Exacto. Y para quienes nos escuchan, imaginemos que este ecosistema digital funciona con la misma lógica, no sé, de un restaurante de alto nivel. A ver, me gusta esa analogía. Sí. Mira, TikTok sería como un espectacular de luces neón gigante en la autopista. O sea, logra que la gente gire la cabeza por un segundo. Ajá, capta la atención inmediata. Exacto. Luego, Facebook es el salón principal donde la comunidad local interactúa, donde se genera el boca a boca entre los vecinos. Totalmente de acuerdo. Instagram vendría siendo la decoración, el menú elegante que convence al cliente de que, oye, el precio vale la pena. Te vende la experiencia. Sí. Luego, Google proporciona las coordenadas en el mapa cuando el cliente ya tiene hambre, ya tomó la decisión y busca activamente cómo llegar. Claro, ya hay intención. Exacto. Y finalmente WhatsApp actúa como el mesero de confianza que se acerca a tu mesa y te cierra la cuenta. Lo fascinante aquí es cómo esa mecánica de embudo ilustra perfectamente lo que la clase 1 de este curso define como el verdadero cambio de paradigma. ¿A qué te refieres exactamente? A que el vendedor abandone ese rol tradicional de solo persuadir a la gente para convertirse en un arquitecto de sistemas. O sea, la inteligencia artificial actúa como el pegamento, el tejido conectivo entre todas estas redes. Conectando el anuncio de neón con el mesero. Tal cual. Permitiendo que el flujo de datos entre ese espectacular de luces neón y la sala de negociaciones por WhatsApp sea un flujo continuo, automatizado y que opere sin que el humano tenga que intervenir constantemente en cada paso. ¡Wow!
Entonces, analicemos la aplicación técnica de esa inteligencia artificial, porque las clases 2 y 3 del documento se centran en un concepto que llaman ingeniería de la atención. Sí, un término muy preciso. Demasiado. Y mencionan un arsenal de herramientas que ya conocemos, tipo ChatGPT, Notebook LM, Canva IA, CapCut, pero no solo hacen una lista, detallan la anatomía psicológica detrás de un video corto exitoso. Y son muy estrictos con eso. Súper estrictos. Exigen una estructura muy rígida. Primero un gancho o hook de 3 segundos, seguido por presentar el problema, luego la solución, una demostración en pantalla y al final el llamado a la acción. Y detengámonos un momento en la psicología de esos primeros 3 segundos. Porque el documento insiste muchísimo en este lapso. Y es porque 3 segundos es el tiempo exacto que le toma al cerebro humano reconocer un patrón visual durante ese desplazamiento vertical rápido en el celular. O sea, cuando estás haciendo scroll infinito. Exactamente. Si el gancho no interrumpe cognitivamente ese patrón de scroll en 3 segundos, el usuario sigue de largo. Lo pierdes por completo. Lo pierdes. Por eso te dicen que el gancho no puede ser solo texto. O sea, tiene que ser una anomalía visual o una pregunta que genere disonancia cognitiva inmediata en quien lo ve. Y para generar ese nivel de contenido, el plan de estudios revela la estructura de lo que llaman un prompt maestro para interactuar con la IA. No es, digamos, pedirle un favor al algoritmo tipo redacta un post. No, para nada. Es casi programación en lenguaje natural. Exacto. La fórmula exige 5 bloques súper específicos. Es contexto, objetivo, formato, restricciones y ejemplo. Y fíjate que las restricciones me llaman particularmente la atención. Son fundamentales. Pero ¿por qué el documento hace tanto énfasis en dedicarle tiempo a decirle a la IA lo que no debe hacer? Pues porque aborda uno de los grandes problemas de los modelos de lenguaje grande. O sea, cuando le pides a una IA que genere un texto sin restricciones, el algoritmo busca en un espacio semántico masivo, lo que a menudo resulta en las famosas alucinaciones. O en estas respuestas genéricas que suenan súper robóticas. Exactamente. Al establecer restricciones estrictas, tú esencialmente le construyes paredes a ese espacio de búsqueda. Obligas a la red neuronal a seleccionar palabras dentro de un pasillo muy estrecho. Y entiendo. Y eso garantiza que el tono se mantenga humano, local y muy específico al producto de telecomunicaciones en este caso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque aquí me surge un cuestionamiento fundamental. Si miles de vendedores corporativos de Total Play o de otras empresas toman este mismo curso, implementan la misma regla de disonancia de 3 segundos y usan esta misma fórmula restrictiva de 5 pasos para sus prompts, Ajá, ¿hacia dónde vas? pues el resultado final no será simplemente inundar y saturar las redes con contenido plástico, robótico y estructuralmente idéntico por todos lados. Ese riesgo existe, claro, y si conectamos esto con el panorama general, el curso lo aborda al posicionar a la inteligencia artificial como un multiplicador de velocidad, no como una fuente de conocimiento original o creativo. O sea, la IA no piensa por ti. Exacto. La variable que evita esa homogeneización que mencionas es la investigación humana, y el documento ilustra esto perfectamente con el uso de Notebook LM. Ah, sí, la herramienta de Google. Esa misma. A diferencia de un modelo abierto como ChatGPT, que busca en todo Internet, Notebook LM permite anclar a la IA en documentos privados muy específicos. O sea, le subes tus propios PDFs y datos. Tal cual. El humano tiene que realizar el trabajo de campo, subir los datos crudos sobre su nicho, sobre su colonia, y solo entonces le ordena a la IA que actúe como un, y cito textualmente, arquitecto educativo, para estructurar la campaña. Ya, la IA organiza, pero no inventa de la nada. Exacto. La directriz clave es el enfoque en la ejecución real. El algoritmo organiza toda esa información, pero la sustancia tiene que provenir de la experiencia humana local, para no caer en pura teoría genérica. Lo cual nos lleva a un problema logístico masivo, pero ahora en el mundo físico. A ver, Porque la teoría del curso suena impecable, o sea, investigar, detectar oportunidades en tu cuadra, diseñar prompts estructurados y luego orquestar 5 plataformas distintas a la vez. suena a trabajo de una agencia entera. Exacto. ¿Cómo logra un vendedor solitario que está caminando bajo el rayo del sol por una avenida principal realizar todo ese procesamiento computacional y diseño gráfico en tiempo real? Pues la respuesta corta es que no lo hace. No lo hace. No.
Y es ahí donde todos estos conceptos del plan de estudios colisionan de frente con la realidad operativa. Y le damos paso a nuestra segunda fuente de hoy, que es el sistema Conecta OS. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque al observar las capturas de pantalla de este software, la sensación es fascinante. Y un poco intimidante, la verdad. Sí, parece ciencia ficción. Vemos una interfaz validada para un usuario, un vendedor llamado Carlos Chavarría, con fecha de 2026. Y está diseñada específicamente para blindar y dominar el mercado de telecomunicaciones en el municipio de Neza. Y no es un mapa simple. Para nada. En el centro de la pantalla principal se encuentra algo llamado el motor de Insights IA. Y en la captura está lanzando una alerta crítica que dice anomalía de cancelación. Una señal crítica, ¿sí? Ajá, en el punto de venta Maravillas, ubicado en Nezahualcóyotl, sección 3. El sistema le dice al vendedor que hay un volumen de cancelaciones 15% superior al promedio regional de este mes y le da ese 88% de confianza estadística que mencionamos al puro inicio. Y el mecanismo detrás de esa predicción es una agregación de datos brutal. O sea, el algoritmo no está simplemente adivinando. ¿Qué es lo que mide exactamente? Correlaciona ciclos de facturación, los historiales de interrupciones de red física en ese código postal específico e incluso análisis de sentimiento de los clientes en las redes sociales de esa zona. ¡Wow! Convierte terabytes de información completamente invisible para el ojo humano en una coordenada geográfica súper procesable y directa para el vendedor. Le dice, ve aquí ahora mismo. Y fíjate que la herramienta va mucho más allá de su propia base de clientes o de los clientes de TotalPlay. En el panel lateral de la pantalla vemos algo llamado Laboratorio de Éxito y un radar Neza. Ese radar es clave. Y tanto que es clave. Hay una alerta específica que notifica sobre fallas reales de la competencia. Dice literalmente, falla Sisi en Bosques de Aragón. Es inteligencia de mercado en vivo. Exacto. O sea, podríamos pensar en este sistema casi como el trading algorítmico de alta frecuencia que se usa en Wall Street, que compra acciones en microsegundos, pero aplicado al tráfico peatonal y a la frustración de los consumidores en una colonia en específico. Y la analogía del trading de alta frecuencia es muy precisa, porque funciona mediante inteligencia de enjambre colectivo. O sea, cada vendedor en la calle, cada llamada al servicio de atención al cliente, cada comentario público geolocalizado en Internet alimenta ese radar. Todo suma al sistema. Todo. Imagina que un vendedor en la zona oriente reporta en su app que un camión de la competencia está reparando un poste. Y simultáneamente, el sistema detecta un pico de quejas en Facebook provenientes de esa misma colonia. El algoritmo junta las piezas. Exacto, el algoritmo triangula una falla de nodo. Inmediatamente alerta al usuario de Conectaos para que se dirija, por ejemplo, a Bosques de Aragón y ofrezca una solución de Internet exactamente a las personas que acaban de perder su conexión hace 10 minutos. Es aprovechar el momento exacto. Es la capitalización inmediata, al milisegundo, de la vulnerabilidad y frustración del mercado. Pero, a ver, una vez que el sistema ya le dijo al vendedor, vea esta coordenada exacta, entramos a la fase de automatización y ejecución hiperlocal. Que es donde se cierra el círculo del curso. Exacto. Ahí es donde encajan las piezas. Las capturas detallan una función llamada Generador Visual 2026. Es una herramienta integrada en la tablet o el celular del vendedor, que le permite crear material promocional, o sea, los artes, al instante y sin tener un equipo de diseño detrás. Y hay un detalle técnico en esos documentos sobre el formato de imagen, ¿verdad? Sí, resalta que todo este material gráfico se genera obligatoriamente en un formato 21:9. Y te pregunto, ¿qué ventaja mecánica o táctica ofrece esa proporción visual tan específica para un vendedor que está en la calle? Pues mira, la proporción 21:9 es un formato ultra panorámico. Es casi de aspecto cinematográfico. Ajá. Cuando se visualiza verticalmente en la pantalla de un celular, crea una experiencia súper inmersiva, pero al ser tan alargado, deja un margen de espacio negativo tanto en la parte superior como en la inferior. ¿Y eso de qué sirve? Sirve para que los elementos de la interfaz de usuario de plataformas como TikTok o Instagram, ya sabes, los botones de me gusta, los comentarios, las descripciones de texto, no se superpongan y obstruyan el diseño visual de la venta. ¡Ah, qué inteligente! Es un diseño puramente funcional y calculado, disfrazado de estética cinematográfica. ¡Wow! Y además de la geometría de la imagen, las reglas de diseño impulsadas por la IA son formidables.
O sea, el sistema le exige a la IA que los fondos de estas promociones sean obligatoriamente fotografía urbana hiperrealista de NESA. Nada de fotos de stock. Cero. Nada de oficinas súper pulcras ni modelos sonrientes rubios genéricos que no tienen nada que ver con la zona. Genera imágenes con postes de luz saturados de cables y casas coloridas con la arquitectura característica de esas cuadras. Y eso ataca directamente lo que en psicología del consumidor llamamos fricción cognitiva. A ver, explícame eso. Pues, cuando el cerebro humano detecta una imagen corporativa súper aséptica y perfecta, activa una especie de bloqueador de anuncios mental. La ignora de inmediato por considerarla ajena a su realidad. Si dices esto es un comercial y sigues deslizando. Exacto. Sin embargo, al presentar una imagen que refleja literalmente la textura del asfalto picado y las fachadas que el cliente ve todos los días al salir de su propia casa, esa fricción desaparece por completo. Te sientes identificado al instante. La familiaridad visual genera esa micropausa en el desplazamiento del usuario. Logra el objetivo del gancho de 3 segundos, pero mediante el reconocimiento puro de su entorno. Pero fíjate que hay un contraste muy revelador en los documentos de ConectaOS. A pesar de todo este nivel de hiperpersonalización, de conocer tu calle y tu poste, el generador visual tiene estrictamente prohibido colocar números telefónicos grandes o dominantes en los diseños de las promociones. Y parece ilógico, ¿no? Totalmente. Parece un error garrafal complicarle al prospecto la posibilidad de simplemente llamar al vendedor por teléfono y ya. Pues lejos de ser un error, es el mecanismo central que sostiene todo el embudo de datos del que hablábamos. O sea, una llamada telefónica directa convencional es una fuga analógica en un ecosistema puramente digital. Ah, claro, porque no puedes rastrear lo que pasa en la llamada tan fácil. Exacto. Si el cliente marca un número visible en un cartel, esa transacción ocurre fuera del radar del ecosistema. Al omitir el número, obligas al usuario a hacer clic en un enlace de WhatsApp o a interactuar con la publicación en Facebook. Lo fuerzas a entrar al embudo digital. Lo introduces directo al pipeline. El sistema captura sus metadatos automáticamente, permite la retargetización publicitaria en el futuro y la IA puede analizar a fondo su perfil de consumo. El objetivo real de no poner el número es mantener el control absoluto sobre la trazabilidad de ese cliente. O sea, todo, absolutamente todo queda registrado y analizado. Y incluso, fíjate, en las interacciones ya cara a cara en la calle, el software no abandona al vendedor. Observamos un módulo en la pantalla denominado Estratega IA. Es como un copiloto en tiempo real, ¿verdad? Exacto. Contiene funciones impresionantes como la comparativa maestra. Esta función genera al instante los argumentos exactos y específicos para contrastar la red de Total Play contra el proveedor particular que domina esa cuadra. Increíble. Y también incluye algo llamado sondeo de intención, donde la IA le proporciona al vendedor las preguntas psicológicas exactas con las que debe abordar a un transeúnte, basándose en el perfil demográfico de ese punto de venta. Pero a ver, esto plantea una pregunta importante a nivel corporativo. Dotar a cientos de agentes de campo con inteligencias artificiales generativas capaces de crear imágenes fotorrealistas y textos súper persuasivos al instante y sin supervisión. Pues es una receta potencial para el caos absoluto. ¿Te refieres a que los vendedores hagan trampa? Claro. Un vendedor, bajo presión de llegar a su meta a fin de mes, podría fácilmente instruir a la IA para que genere una promoción fraudulenta, prometiendo, no sé, 6 meses de servicio gratuito solo para cumplir su cuota. Uy, sí. O peor aún, podría exponer información súper confidencial de un cliente al alimentar el modelo con sus datos para generar un contrato. Pues fíjate que las capturas de pantalla de ConectaOS demuestran que la arquitectura de este sistema contempla exactamente esa amenaza. Cuentan con un protocolo de seguridad integrado llamado blindaje IA. ¿Y qué hace exactamente? Este mecanismo básicamente audita cada instrucción, cada prompt y cada resultado generado por el vendedor en tiempo real. Protege la reputación de la marca y detecta cualquier riesgo relacionado con la privacidad de la información. ¿Cómo funciona mecánicamente ese blindaje frente a un modelo de lenguaje tan abierto? Pues opera como un cortafuegos semántico, digamos, bidireccional. Si un vendedor en la calle intenta ingresar el nombre real, la dirección exacta o el número de tarjeta de crédito de un cliente en la caja de texto de la IA para generar un formato rápido, el blindaje IA intercepta ese prompt antes de que salga.
Lo frena en seco. Lo frena, enmascara o elimina por completo esos datos personales antes de que la solicitud llegue al modelo de lenguaje grande en la nube. Protegiendo los datos del cliente. Exacto. Previene filtraciones masivas bloqueando la información confidencial a nivel de entrada. Y al mismo tiempo, de regreso, escanea las respuestas o imágenes generadas por la IA para asegurar que ninguna oferta inventada viole las políticas comerciales de la empresa. Básicamente, el algoritmo audita simultáneamente al humano y a sí mismo. Es brillante. Y el control sobre el comportamiento del vendedor no se limita solo a estas restricciones de seguridad. El sistema emplea mecánicas de gamificación, de juego, súper agresivas. El famoso ranking, ¿no? Sí, la interfaz principal muestra un ranking de élite, donde los operadores de la zona compiten entre sí. Obviamente acumulan puntos por conversiones y ventas confirmadas, pero el ascenso en esta jerarquía depende críticamente de una métrica asombrosa. La llaman cumplimiento IA. ¡Wow! Y en la pantalla de ejemplo, ese cumplimiento marca un 98% para este vendedor, Carlos. Y ese 98% es quizá el dato más revelador de todos los documentos que revisamos hoy, porque indica que el sistema corporativo recompensa a los vendedores no solo por su volumen de cierre o cuánto dinero traen, sino por su obediencia ciega a las predicciones algorítmicas. Tienen que hacerle caso a la máquina. Totalmente. Si el radar dice que hay que ir a Bosques de Aragón porque hay una falla, y el vendedor decide ignorarlo, para probar suerte en otra colonia que él cree que es mejor, su puntuación se desploma. Y pierde su rango. Pierde el rango. Esto modifica la estructura de autoridad tradicional por completo. El supervisor ya no es un humano en una oficina leyendo reportes mensuales. Claro. El verdadero jefe ahora es el modelo predictivo, dictando las rutas, el discurso exacto y los tiempos de venta a una escala hiperlocal. Pues al analizar el panorama completo que hemos recorrido en estos minutos, la magnitud de esta evolución comercial es, la verdad, innegable. Es un cambio de era. Totalmente. Iniciamos desarmando el mito de que la venta digital moderna se sostiene nada más sobre la viralidad superficial de plataformas de video corto. Vimos la anatomía de un ecosistema estructurado donde plataformas como Facebook y Google capturan la intención de compra real, mientras que la inteligencia artificial da forma al mensaje mediante restricciones semánticas súper precisas. Y posteriormente analizamos la transición hacia la ejecución pura en el asfalto. Exactamente. Pasamos de esa teoría al software ConectaOS, una infraestructura tecnológica que dota a los agentes de campo de capacidades predictivas masivas, permitiéndoles anticipar cancelaciones, aprovechar las fallas geolocalizadas de la competencia y generar material visual hipercontextualizado, todo bajo la supervisión de un cortafuegos automatizado. Sí, representa básicamente la industrialización algorítmica de la venta puerta a puerta. Y frente a este nivel de sofisticación algorítmica y corporativa que tienen las empresas, emerge un planteamiento inevitable sobre el futuro de nuestra dinámica de consumo como personas normales. A ver, cuéntame. Si las infraestructuras de ventas están armando a sus operadores de campo con modelos predictivos capaces de detectar fallas en nuestra propia cuadra y anticipar nuestra frustración mediante análisis de sentimiento en redes para generar ganchos psicológicos optimizados milisegundo a milisegundo y vendernos en nuestro momento de mayor vulnerabilidad, Ajá. ¿a qué distancia estamos del momento en que los consumidores adoptemos modelos defensivos similares? Es una gran pregunta. ¿Podríamos estar acercándonos rápidamente a una era donde el cliente necesite desplegar su propia inteligencia artificial como un escudo preventivo en su celular o en su casa? ¿Una IA personal que te defienda? Exacto, una arquitectura que filtre las llamadas persuasivas, que detecte automáticamente las anomalías visuales en esa publicidad hiperdirigida de 21.9 y que asuma la negociación de los servicios del hogar operando algoritmo contra algoritmo, eliminando por completo la fricción emocional humana de la transacción comercial. Un entorno donde los algoritmos compitan estratégicamente en nombre de las personas, determinando quién obtiene el mejor contrato de Internet antes de que siquiera se intercambie una sola palabra entre dos humanos. Es una proyección que redefine profundamente la naturaleza de las interacciones en el mercado. Pero a la vez tan presente, concluimos el análisis de hoy.
un examen profundo a los mecanismos predictivos y las estructuras tácticas que, nos guste o no, están reescribiendo las reglas del juego en las calles en este momento. A quienes escuchan estas investigaciones, continúen analizando la arquitectura de los sistemas que operan en su propio entorno, cuestionen lo que ven en sus pantallas y nos encontraremos en la próxima inmersión profunda.